Gracias, Carlos, por la presentación y gracias a todos vosotros por acompañarnos en esta tarde sobre un tema que es capital en esta propuesta de barbarismos. Porque sí, como decía Carlos, barbarismos pretende enseñarnos a mirar la realidad de una forma menos ideológica. La sociología y en particular Juan Carlos Rodríguez son de especial utilidad. En el contexto lo propuso Nico Pou teniendo en cuenta que dentro de poco tenemos las elecciones, pero esto no es un acto electoral, esto es un apoyo, un sostén para aprender a mirar la realidad política. Tendemos a verla desde el punto de vista de los partidos, desde el punto de vista de los grandes principios, y es un error de método. La política no se mira así y la política no se comprende así, lleva siempre a una distorsión sobre la realidad de la política. Hay que mirarla sobre todo desde la materia prima sobre la que actúa, que es la sociedad. Y aprender a mirar la sociedad es muy difícil. Si con Bersanelli aprendimos un poco a ver las estrellas y vimos lo difícil que es y lo afinado que tiene que estar el método, yo me arriesgo a decir que mirar la sociedad es aún más difícil que mirar a las estrellas. Es una realidad humana donde interfiere para bien y para mal la libertad, los actos humanos imprevisibles, y sin embargo es la realidad que damos por supuesto que es más fácil de ver. Todos damos por supuesto que sabemos qué es la sociedad española. Si nos hiciéramos la pregunta, oye, viene ahora un marciano y nos dice, oye, ¿cómo sois? Todos a priori diríamos, yo sé responder, pero si te paras un momento y dices, venga, voy a hacer un ensayo de 2 hojas, 2 folios, de cómo es la sociedad española, no es tan fácil y no lo tenemos tan claro, y al final acabamos haciendo un relato de lo que recibimos a través de nuestros grupos de WhatsApp y de nuestras cámaras de eco, de nuestros círculos más estrechos. Por tanto, aprender a mirar la sociedad es extremadamente difícil, y yo en parte estoy muy agradecido a Juan Carlos porque con él he aprendido ciertos métodos y ciertas cosas de hacerlo. Y da la casualidad además de que han publicado hace muy poquito, en enero si no me equivoco, este libro, 40 años después, La sociedad civil española, de un primer impulso a una larga pausa, en el que hacen un mapeo de cómo es la sociedad española y cómo ha evolucionado. Entonces, yo voy a aprovechar de muleta, servirme del índice del libro, porque trata todos los aspectos que nos interesa tratar, y a partir de aquí tendremos una conversación más o menos improvisada, y sí que nos gustaría que fueseis partícipes de la conversación. Entonces os dejaremos un rato para poder hablar, y además vais a ver que Juan Carlos Rodríguez es un gran conversador. Las patas son 4, Juan Carlos, entonces vamos a intentar decir algo de cada una de ellas, y luego el que se quede con ganas, que seguro que muchos de vosotros os pasará, pues está el libro y está publicado en la web y es de muy fácil acceso. Entonces las 4 patas son política, economía, sociedad y cultura. Entonces hacemos un rastreo de cada una de ellas y vamos viendo cómo están las cosas, y acabaremos hablando, una vez que hemos hecho el mapeo de la sociedad, de qué es la polarización, si es verdad que estamos polarizados, en qué puntos sí, en qué puntos no, qué riesgos hay de polarización y hasta qué punto esto puede ser un problema o no lo es. Entonces, si te parece, Juan Carlos, empezamos con la política, que es el primer punto de vuestro libro. Y habláis de riesgos y también habláis de oportunidades. Es un poco la lógica de todo el ensayo. Observamos que a partir de un desarrollo histórico que se pueden dar estos problemas, que hay estos síntomas, pero también hay estas oportunidades. Entonces, básicamente, como riesgos, habláis de quizás una política más dividida, de incluso la posibilidad en el futuro de un estado despótico, que se pueda dar esta situación, pero a la vez también habláis de una sociedad civil activa, de una clase política que pueda tomar conciencia del problema y de reformarse. Entonces, teniendo este punto de riesgos y oportunidades, si la primera pregunta es si nos podrías hacer un recorrido un poco histórico de cómo ha evolucionado la política española en estos 40 años y cómo la dinámica de partidos, la participación, la madurez de las instituciones, la madurez de la democracia liberal, si se ha dado o si, sin embargo, se ha deteriorado. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí, y es en iniciativas como esta de las que debería haber muchas más. Muchas gracias a Barbarismos y al Colegio Col. Nuestra perspectiva a la hora de estudiar los fenómenos sociales o los fenómenos políticos es una perspectiva que requiere un poco de distancia, la distancia de esos grupos de WhatsApp y de los grupos del resto de grupos de referencia y de los medios de comunicación también. Por eso siempre lo que intentamos hacer es
utilizar los indicadores más objetivos posibles, al ser posible cuantitativos a su vez, para poder trazar series largas. Es decir, nos importa mucho la diacronía, la evolución a lo largo del tiempo, y en lo posible también comparar esos indicadores a escala española y a escala de otros países europeos, para tener una perspectiva más distanciada y objetiva, más rica y menos pasional también, menos provinciana también. Entonces, desde ese punto de vista, cuando repasamos lo que ha ocurrido con la democracia española en los últimos 40 años, lo primero y evidente es que es una democracia consolidada, como otras europeas, con su sistema de partidos cambiantes, o sí, con un nivel de participación en las elecciones que nunca ha sido muy alto, pero tampoco es bajo y no se ve que vaya bajando. Y si va bajando muy poquito, es como están bajando la participación en las elecciones en tantos países europeos, no es una excepción. Los partidos se alternan en el gobierno más o menos pacíficamente, la gente vota en todas las elecciones, en porcentajes altos, son elecciones muy limpias. Esperemos que lo que ha salido hoy en Melilla no sea una mala señal, pero en principio son elecciones muy limpias, de las más limpias que pueda haber, porque están muy controladas por la ciudadanía precisamente, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un caos simplemente. Pero aquí bueno, algunos de vosotros habéis participado como presidente, como vocal en las mesas electorales y las garantías son máximas. Eso es muy importante. Lo que no es tan positivo es el nivel de participación política de la gente, no en tanto que vota, sino en cuanto a que puedan ser miembros de partidos políticos. Tenemos una tasa de pertenencia a partidos políticos relativamente baja, o en otras formas de acción política, manifestaciones, peticiones y demás. Ahí hemos tenido generalmente una participación relativamente baja, con un alza en los tiempos de la última crisis y con toda la aparición de los nuevos partidos, aunque luego ese alza ha vuelto a niveles un poquito más normales. El interés por la política que se puede medir en las encuestas desde hace mucho tiempo ha sido entre más bien medio-bajo a escala europea, quitando esos últimos años, de los años 10, 11, 12, 13 o así, coincidiendo con la crisis y con la crisis política también. Pero en general tenemos un nivel de interés por la política relativamente medio-bajo. Podría mejorar bastante. Es decir, es una democracia consolidada, con niveles de participación en el voto normales, que no bajan, pero con una implicación de la gente en la conversación política y pública que podría mejorar bastante, la verdad, en términos de pertenencia a partidos, pero también en términos de acción colectiva, digamos. Eso se nota también, no tanto en términos políticos, sino en términos de participación social, en nuestra baja tasa de pertenencia a asociaciones, pero eso hablaremos después. Una cosa, Juan Carlos, perdón que te interrumpa, pero un poco en esta línea, en el libro habláis de un riesgo que es la fragmentación territorial o una debilidad, sí, eso. Y por otro lado habláis de la identidad nacional, es decir, del verdadero sentimiento de pertenencia a un territorio o a un pueblo. ¿Esto es una fortaleza o una debilidad de la democracia española? A ver, hay un riesgo de fragmentación territorial evidente, que ahora parece más apagado y que se manifestó claramente hace unos años con el referéndum de independencia en Cataluña. Y eso no sabemos qué va a dar de sí. Por ahora parece que no da mucho de sí, pero ocurrió una vez y nadie dice que no pueda volver a ocurrir, y no sabemos si la respuesta va a ser la misma que entonces u otra un poco más complicada. Lo que sí que se ve en las encuestas es que los sentimientos de pertenencia a España, a la nación, digamos, a la nación, en España no son tan intensos como en muchos otros países europeos. Tiene mucho que ver con que hay
regiones o nacionalidades, como lo queráis llamar, en los que esos sentimientos claramente son mucho menos intensos. Eso está claro. Y luego también se da una cosa un poco extraña, que es mucha identificación con lo local y con lo regional, comparativamente. No es que sea muy alta, pero en comparación con otros países, el binomio nacional, local, regional queda más descompensado del lado local, regional en España que en otros sitios. O sea que yo creo que sí que hay puede haber un problema de sentimiento de pertenencia común. Yo lo veo eso como un riesgo, porque los países que son capaces de llevar a cabo empresas comunes tienen un sentimiento de pertenencia un poquito más fuerte. Y aquí no tanto. Y en otros estudios, Juan Carlos, os he leído que analizáis elementos que la gente reconoce como de pertenencia. O sea, ¿por qué alguien se siente español? ¿Por el aceite de oliva? ¿Por la fiesta? ¿Por la familia? ¿Por la cultura mediterránea? ¿Por sentirse europeos? ¿Qué rasgos comunes reconocemos los españoles como signo de nuestra españolidad, si es que los hay comunes? Pues yo creo que no hay buena evidencia de encuestas ahí. Yo no recuerdo haber estudiado eso, pero el problema es que la idea que se tiene de España varía mucho según las regiones y según la socialización que se ha tenido en cada una de esas regiones y según los mensajes que transmite la clase política y los medios de comunicación. Entonces yo creo que la idea de España que tenemos, por ejemplo, aquí en Madrid, que se difunde aquí en Madrid y que compartimos tantos madrileños, es una idea bastante distinta a la que pueden tener en Guipúzcoa, por ejemplo. Aquí damos por supuesto que hay España, que hay una cosa que se llama España, que nosotros estamos en ella, que somos españoles, ni pensamos en lo que significa ser españoles. Es como las creencias de Ortega. Nosotros vivimos en las creencias y no nos damos cuenta, ni falta que hace, que es el suelo en el que vivimos. No lo cuestionamos. Mientras que allí está cuestionado continuamente en todos los ámbitos públicos e incluso privados, simbólicamente, en la escuela, en los medios de comunicación. Entonces la idea que tengan allí de España seguramente es muy distinta, seguramente tiene una idea más conflictiva, más de historias de opresión, de historias de sometimiento, me imagino, de diferenciación no étnica, porque eso está mal visto, pero sí diferenciación lingüística, de maneras de ser. Entonces es lógico que la idea de España que tengamos en cada punto sea un poco distinta, y que en particular en País Vasco, en Cataluña, la tengan bastante distinta. Ojo, eso no quiere decir que siempre triunfe las ideas que vienen de arriba, de los medios, de la política, porque en Cataluña, por ejemplo, el sentimiento de pertenencia a España o a Cataluña o combinados varía mucho según el origen de las familias. Las familias que vienen de fuera de Cataluña, que tienen no es que vengan inmediatamente de fuera, sino que han venido a lo largo del siglo XX de fuera, mantienen un sentimiento de afinidad con lo español muy fuerte en comparación con las familias, digamos, catalanas de toda la vida. Y sin embargo han estado sometidos a la misma escolarización, a los mismos medios de comunicación, a la misma clase política. Eso quiere decir que la gente tiene una resistencia implícita y que no se plantea a los mensajes que vienen desde arriba. Probablemente porque la socialización no es solamente eso, sino que es con quién vives, en qué barrio vives, con quién te relacionas, y eso varía bastante en esas dos comunidades en Cataluña. Es decir, allí evidentemente el sentimiento de pertenencia a España es mucho menos intenso, pero varía, como uno esperaría que variara, si no importasen tanto la propaganda y las ideas que vienen desde arriba. Pero sí, claro, es un riesgo. Y en este sentido, como uno de los elementos que pueden ser unitivos culturalmente o que se puedan reconocer actuando como mito, ¿no? Como mito de unidad, la transición, ¿cómo actúa a nivel nacional? A ver, yo creo que
la mayor parte de la gente no está pensando en esas cosas cotidianamente, ¿de acuerdo? La gente está saliendo adelante, intentando que sus hijos salgan bien estén bien en la escuela, manteniendo su trabajo, buscando trabajo, lidiando con la enfermedad, lidiando con que la gente mayor se muere, lidiando con que acabas de tener 2 críos muy pequeñitos y no sabes qué hacer porque eres muy joven. O sea, la vida de la gente no es la transición ni la vida política. La vida de la gente es el cuidado de los demás, el hacer las cosas, el ganar dinero no por el dinero, sino para salir adelante, para darse un capricho, para ayudar a los demás, para lo que sea. Ahora, cuando los sociólogos y las empresas de encuestas y demás les preguntas alguna de las ideas básicas o de las creencias que no influyen tanto en la vida cotidiana, pero que sí que pueden influir a la hora de tomar partido, a la hora de tomar posición política, entonces sí que se revelan como algo que puede ser importante, pero no en la vida cotidiana común, sino en el momento en que dices, ahora estoy actuando como ciudadano o conversando como ciudadano, ¿vale? Entonces, lo que nos dice eso, todo este prólogo es para que entendamos que las encuestas tienen el valor que tienen. Entonces, cuando nosotros decimos que en el libro que es un mal indicio que haya caído el orgullo por la transición, por nuestra transición, lo que queremos decir es que un símbolo que, aunque no sea cotidiano, sí que es un símbolo que ha unido a bastantes españoles, quizá está un poco deteriorado o erosionado. Y eso se ve en que la pregunta que se lleva haciendo mucho tiempo, en los últimos, no sé, 10 años o así, la gente que dice que se siente orgullosa por cómo hicimos la transición y demás, es menos. No es que sea una minoría, eso sigue siendo una mayoría, pero en vez de ser, pues digamos, el 80%, pues es el 60 y muchos o el 70%. Eso tiene que ver sobre todo con el intento de deslegitimación de la transición que han llevado a cabo algunos partidos, que tiene un cierto éxito en su público y no en otros públicos, pero sí que tiene un cierto éxito en su público. ¿Por qué es problemático? Si de verdad cala esa idea, es problemático porque aunque la gente no esté pensando en eso todos los días, la gente sí que tiene la sensación de que la transición fue todo lo contrario a lo que habíamos hecho en los años 30, que fue matarnos en una guerra civil estupenda en la que murieron centenares de miles de españoles. Matarnos. Entonces, la gente implícita o explícitamente reconoce que la transición es un éxito porque hemos dejado de matarnos. Y convivimos gente muy diversa políticamente en el mismo marco civilizado. Y votamos, elegimos a nuestros gobernantes, estamos en desacuerdo con el partido que gobierna, elegimos otro partido y no pasa nada. Entonces, esa idea de ese consenso básico de vida civilizada, yo creo que sí que lo tiene la gente. Entonces, si se empieza a resquebrajar, es problemático. Y yo creo que la gente lo tiene también, y eso se ve en bastantes encuestas, en algunas de las que hemos hecho nosotros, cuando le preguntas cómo cree que tiene que ser la vida política. Y la gente, el 80% te dice que tiene que ser una vida de diálogo civilizado, sin insultos, sin agresión, sin ver al adversario como enemigo, sino simplemente como adversario, etcétera, etcétera. O sea, sigue habiendo una proporción grande de gente que siente eso y que piensa eso, al menos cuando lo preguntamos en las encuestas. Entonces, por eso es problemático que cale en una porción de la población la idea de hemos hecho una transición y no ha valido para nada. Pues no, la inmensa mayoría de la gente piensa que hemos hecho una transición y ha servido, y sobre todo es un símbolo de reconciliación evidente, de una reconciliación que llevaba tiempo ya transcurriendo en la sociedad española, en los años 50, 60, 70, de aquella manera, pero venía ocurriendo, y que se dignificó y se consolidó jurídica y políticamente en la transición. Entonces, que haya segmentos de la población que empiecen a cuestionar eso, pues es problemático. Sí, entiendo que sí que lo es. Y lo que decías del preámbulo, ¿no? Que la gente normalmente no está pensando en la transición, sino que está pensando en su vida cotidiana. Y el dinero me hace pensar en uno de los elementos que señaláis en distintos puntos sobre la distancia entre la ciudadanía y la clase política. Esto, primero, ¿cómo lo diagnosticáis? ¿Qué significa? ¿Qué problema puede suponer?
Claro, eso es lo que, cuando estaba diciendo la parte positiva, luego iba a ir a la parte negativa. La parte negativa principal que nosotros vemos, que no solo nosotros, sino otros estudiosos ve en el funcionamiento de nuestra vida política, es que, al contrario de lo que ocurre en otros países, la distancia que percibe la gente con respecto a la clase política es muy grande. Eso no quiere decir que en todos los países europeos perciban distancias muy pequeñitas. No, en todos los países se perciben distancias. Eso se puede medir con una variedad de preguntas habituales en las encuestas. Una de ellas es: los políticos no se preocupan. ¿Está usted de acuerdo con los políticos no se preocupan de la gente como yo? Que la hemos utilizado porque es la que nos permite mayor recorrido desde los años 80, me parece. Y ante esa pregunta, mucha gente en España, y cada vez más a lo largo del tiempo, dice: los políticos no se preocupan de la gente como yo. Entonces, en una democracia, en una sociedad civilizada, no debería ser así. La gente debería tener la sensación de que hay una simpatía, en el buen sentido de la palabra, empatía, compasión, cercanía, somos parte de lo mismo. Entonces, en España hay una sensación de que no, de que eso también sería muy mejorable. Y eso no ha cambiado, e incluso ha empeorado en los últimos 40 años. Y en otros países, sin embargo, la gente percibe menos distancia. Y a lo mejor o a lo peor es que es verdad, es que la distancia aquí es mayor. Por ejemplo, en términos de lo que decía antes, en términos de cómo ve la gente que se comporta a los políticos. La gente cree que los políticos en general se comportan mal. Mal en términos de agresividad, de enfrentamiento, de insulto y demás. La gente eso piensa que es otro mundo. Luego, yo creo que también influye Perdona, mucho... Juan Carlos, una cosa que siempre he tenido la curiosidad, perdona, pero ¿por qué los políticos siempre sacan tan mala nota en España y eso pasa en los demás países? O sea, que es muy difícil aprobar. Los políticos concretos no lo sé en otros países porque yo no sigo tanto las elecciones el detalle electoral en otros países y las encuestas en las que les ponen notas. Y tampoco creo que haya tantas encuestas en las que les ponen notas. Eso es una costumbre muy española de poner notas. Pero lo que sí que podemos medir es la confianza en, por ejemplo, los partidos políticos. Y la confianza, aunque no tengamos series tan largas, pero la confianza de los partidos políticos en España es baja. Y en otros sitios no es tan baja, y ya está. Y no es que sea una diferencia de 5 puntos porcentuales, es una diferencia de 30 puntos o 40 puntos porcentuales. Una diferencia ¿Y esto en 40 años en España ha sido siempre así? ¿O notáis un cambio? No. Si acaso, en términos de la distancia con la clase política, por lo que he dicho antes, con la pregunta acerca de la pregunta de si se ocupa de la gente como yo, o si le preocupa a la gente como yo, sí que ha habido un empeoramiento. Sí. Y en términos de distancia de partidos políticos no tenemos series tan largas, pero eso no ha mejorado seguro. Yo creo que eso tiene que ver con un par de cosas, con varias cosas, pero al menos dos. Una, la cantidad de sorpresas con la que vivimos, la cantidad de crisis con las que vivimos. Llevamos desde los años 70 con sobresaltos de los más terribles de toda Europa. Todos los países europeos han tenido los mismos ciclos económicos, los mismos. Crisis de los 70, recuperación de la segunda mitad de los 80, crisis corta de los 90, recuperación desde el año 94, 95, 96 hasta 2006-2007, la burrada de 2008 en adelante, la recuperación desde el 2013, la crisis por las medidas contra la pandemia, la recuperación después. Estos ciclos son iguales para todos. Pero en España, crisis de los 70, el paro al 20%. Crisis de los 90, el paro al 23 o 24%. Crisis del año 2008 en adelante, el paro al 26%. Y así. Entonces, los sobresaltos son muy fuertes. Y como la gente tiende a esperar que los políticos se ocupen del bienestar común, y una parte de ese bienestar común es la vida económica, que no tenga tantos sobresaltos, yo creo que eso va influyendo en una reticencia inicial que no hace nada más que intensificarse a lo largo del tiempo. Eso es una de las cosas que pasan.
Y otra de las cosas que yo creo que en otros países, pero de eso tengo menos información y no tan buena, pero yo creo que la extracción social y sociocultural de los políticos en España está más distanciada de la gente del común que, por ejemplo, en Suecia. Y eso, en comparación con Suecia, sé que es verdad, porque he visto algún estudio. En comparación con otros países no sabría decirlo, pero sí, hay distancia social, en términos de clase social, en términos es una cuestión de educación, sí, en parte es cuestión de clase y en parte es comportamientos y luego políticas sustantivas que no van de sí en términos económicos. La verdad es que en España iremos bien o mal en comparación con el pasado, pero los sobresaltos son exagerados. Es que ningún país de Europa, quitando Grecia, se pone en un 25% de paro cuando viene la crisis. Bueno, podríamos seguir hablando muchísimo de esto, pero cometeríamos el error de hablar solo de política y habíamos prometido no hacerlo. Nos faltan las otras tres patas. Vamos a pasar a la segunda, que es la de la economía. Decís que la renta per cápita ha aumentado un 1,8 en la última década, que la tasa de ocupación en los años 70 era del 60%, mientras que ahora es del 65% y ha llegado a estar en el 67%, que nos hemos ido ajustando a lo largo de estos 40 años a unas normas de economía de mercado, que se va entendiendo mejor lo que es el papel del Estado en el sentido de estado de bienestar como prestador de ciertos servicios sociales y de estabilidad. Y lo argumentáis muy bien y de una forma menos grosera de lo que yo te voy a hacer la pregunta, pero para que se entienda bien. ¿Vivimos mejor o peor que nuestros abuelos? Vivimos mejor que nuestros abuelos, eso es evidente y palmario y notorio, y pregunta a los abuelos, a los que sobrevivan. Sí, claro, vivimos bastante mejor que mis abuelos o tus abuelos o cuáles, porque también depende. No, cualquiera de nosotros. O sea, la renta per cápita ahora, que es un buen indicador de bienestar material, sin ninguna duda, el PIB per cápita, por mucho que se diga, sigue correlacionando muy bien con otro tipo de indicadores de bienestar y por tanto es el mejor. Y no compren los productos de quienes dicen que hay que ampliar el PIB y todo eso, ¿no? El PIB per cápita funciona muy bien. Entonces es muchísimo más alto que el que había, por ejemplo, en el año 55, 56, 57. Ahora, buena parte del crecimiento fue entonces. Fue en los años 60 y primeros 70 y luego, bueno, dependiendo de las olas, en 80, luego en una parte de los 90 y luego en los 2000. En cualquier caso, las condiciones materiales de vida ahora son muchísimo mejores. La esperanza de vida es mucho mayor, la esperanza de vida con salud también es mucho mayor. Tenemos un sistema sanitario público y privado muy desarrollado, de país de primer mundo. ¿Cuánto ha cambiado la esperanza de vida? ¿Tienes los datos así más o menos? Pues depende. Si la mides al nacer, el dato que yo siempre recuerdo es al principio del siglo XX era más o menos 30 años. No quiere decir que la gente solamente viviera 30 años, quiere decir que tal y como se calcula la esperanza de vida, había mucha mortalidad infantil y eso bajaba mucho la esperanza de vida. La mortalidad infantil del primer año, los críos que se morían antes de cumplir un año, era a principios del siglo XX en España del 20%, más o menos. Es decir, 1 de cada 5, una barbaridad. Y si contase los que se mueren antes de los 5 años, pues a lo mejor era el 30 o 40%. Ese es el dato básico de todo lo que ha cambiado España en el siglo XX y en parte en el XXI. Y hoy la mortalidad infantil es difícil de medir, simplemente. Es 3 por 1000, digamos. Pasamos de 200 por 1000 a 3 por 1000. Eso es evidente que ha ocurrido y es un muy buen indicador de que las condiciones materiales de vida son mejores. Y la esperanza de vida de la gente mayor, lo mismo. A lo mejor ha aumentado desde los años 50, 60, la gente que tiene 60 años a lo mejor ha aumentado 10 o 15 años. Y la gente que tiene 70 y tantos años también ha aumentado lo mismo. Lo que pasa es que ya va aumentando cada vez menos porque es más difícil rascar años de esperanza de vida, porque ya tenemos una esperanza de vida altísima, de las más altas del mundo. De la más alta de Europa, o casi la más alta de Europa seguro, y de las más altas del mundo. Y entonces es un buen indicador de que vivimos mejor, claro, que nuestro abuelo. Viajamos más, tenemos muchas más comodidades materiales, vamos más a la escuela. Mi madre,
que ya no vive, estuvo en la escuela escasamente 2 o 3 años. Aprender a leer y escribir mal. Y eso es la escuela de los años 40. Y ahora nadie va 2 o 3 años a la escuela. La gente va desde que tiene 3 años aproximadamente hasta que tiene mínimo 16 y si no 18. Y eso es vivir mejor que los abuelos. Porque esos que no iban a la escuela es que se ponían a trabajar con 7, 8 años. Como mi padre, que empezó a trabajar a los 8 años. De pastor y luego de pintor. ¿Y tienes datos sobre la necesidad, o sea, sobre cuánta gente pasaba antes hambre de verdad y ahora no? ¿Hay algún tipo de indicador en este sentido? El PIB per cápita es el mejor indicador, pero la esperanza de vida también. Eso es una idea de salud, No solamente de que no se mueran de niños, sino que a lo largo de la vida la gente vive más porque las enfermedades que pasan producen menos efectos dañinos. Eso pasa en España y pasa en tantos países desarrollados, pero pasa. La gente en los años 30, 40, 50, mucha gente vivía en la miseria. La miseria quiere decir condiciones de subsistencia y un poquito más. No hace falta indicadores. Es que solo hay que hablar con la gente mayor, ¿no? Con perdón por seguir citando a mi familia, pero mi padre siempre nos ha contado de pequeño: tenéis que haber vivido el año del hambre. El año del hambre fueron 4 o 5 años del hambre. 4 o 5 años del hambre quiere decir que escasamente tenían alimento que llevarse a la boca. Y de vez en cuando había que robar una sandía por allí, un melón por allá para tener vitaminas. No hace falta un indicador. O sea, el PIB per cápita entonces era ridículo. Era de un país pobre. Y ahora somos uno de los países más ricos del mundo. La gente que pasa necesidad ahora es mucho menos. Infinitamente menos. De eso no tenemos buenos indicadores precisos del 1%, del 2% en tal fecha, pero no hacen falta. Para eso sí que no hace falta. Solo hay que saber cómo hemos vivido. Y Juan Carlos, siempre he tenido una pregunta y no es estrictamente sociológica, entonces si ves que no tiene sentido me dices que no, pero es que me llama mucho la atención cómo era posible que familias diesen por normal que se les muriesen 3 hijos y era algo que se daba por normal, ¿no? Porque si la tasa de mortalidad era de 200 cada 1000, pues a cada familia le tocaba perder 1, 2, 3 o 4 hijos. Entonces, en el modo de concebirse como familia, en el modo de concebirse respecto al futuro, en el modo de planificación familiar, de fecundidad, ¿hay una relación entre una cosa y la otra en cómo hemos cambiado? Sí, hay una relación muy fuerte entre mortalidad infantil y la fecundidad. La historia de la humanidad hasta antes de ayer, es decir, hasta principios del 20 y luego el 20, ha sido de una gran mortalidad infantil y una gran mortalidad en general. Entonces, la humanidad está acostumbrada a que se mueran niños y se mueran mayores, y eso era una parte normal de la vida. Cuando llegó la epidemia de la gripe española, que le llamaron mal llamada gripe española del año 18, murieron centenares y centenares, miles en España, gente bastante joven además, y no se acabó el mundo, porque la gente estaba acostumbrada a que una porción se muriera. En proporción murieron muchísimo más que en la epidemia actual. Muchísimo más. En el mundo igual. La gente tenía los hijos que necesitaba para que sobrevivieran un par de ellos, o 3, a la edad, digamos, reproductiva, a la edad adulta. Y eso, de manera que, como sabías que se iban a morir 1, 2 o lo que fueran, pues en vez de tener 2, tenías 5, sin decir, por término medio. En cuanto cayó muchísimo la mortalidad infantil, por razones variadas, el crecimiento económico, el saneamiento público, las mejores condiciones de vida, luego los antibióticos, la inteligencia a la hora de asistir en los partos, el conocimiento de que los médicos transmiten enfermedades y no se lavan las manos, todo eso, que es de principios del 20, todas esas cosas hacen que caiga muchísimo la mortalidad infantil, y a raíz de eso y en muy poco tiempo las mujeres tienen menos hijos. Ya está. En vez de tener 5 o 4 y medio en España, empiezan a tener muy pronto 3, 2 y pico,
Luego está el boom extraño de los 60, que llegan a tener 2,7, una cosa así, pero no más, y luego cae. Pero la caída fundamental, histórica, tiene que ver con que cae la mortalidad infantil. Y eso pasa en todo el mundo. A medida que cae la mortalidad infantil, las mujeres tienen menos hijos. Ya está. No hay otra explicación. Ni métodos anticonceptivos, ni cambio cultural, ni nada de eso. Es que no hace falta tener tantos para que lleguen los que están previstos que tienen que llegar a la edad adulta. Gracias. Me interesaba mucho esta cuestión. De la economía, la última pregunta. ¿Habláis del ajuste de normas de economía de mercado y de crecimiento del Estado o no? ¿Hasta qué punto se está creciendo y se está ajustando una economía de mercado o vamos hacia una economía más intervencionista, más estatalista? A ver, en términos económicos lo principal fue el crecimiento del PIB per cápita, eso es lo más importante, y luego que el crecimiento ha sido más lento. Y eso es relevante. Nos cuesta, por ejemplo, ahora mismo nos está costando volver a los niveles de 2019, y no hemos vuelto todavía. Y somos el país que menos ha llegado, que menos se ha acercado a los niveles de PIB per cápita del año 19, antes de toda la historia. Eso es lo principal. Luego, lo segundo principal es que hemos ido adecuando la regulación de nuestra economía a los estándares de la regulación de la economía de mercado en Europa, por razones evidentes, porque pertenecemos a la misma zona económica, que es una zona que comparte reglas, buena parte de las reglas. Ahora, hemos tardado, y está por ver si esos cambios son eficaces, hemos tardado en darnos reglas que faciliten la creación de empresas y la consolidación de empresas. Hemos tardado. Nuestras puntuaciones en los índices internacionales de creación de empresas han sido relativamente malas y se han acercado solo recientemente a los niveles medios europeos. Pero a ver, está por ver si eso tiene consecuencias de medio plazo. Es decir, hay una adecuación a las reglas de la economía de mercado, pero con problemas. Y luego también hay una adecuación a los estándares del sistema de bienestar europeos, que incluyen mercados, familia y Estado. Y Estado que gasta y que presta servicios y que también redistribuye. Y eso, evidentemente, también nos hemos acercado a los estándares europeos. El Estado es más grande en términos de gasto y el Estado hace más cosas. Pensiones públicas, sanidad, prestaciones variadas de desempleo, de orfandad, de familiares, lo que sea. Eso hemos crecido. Nuestro sistema impositivo también se ha ido acercando a Europa. Probablemente es un sistema descompensado porque grava mucho el trabajo y por tanto la creación de empleo, pero bueno, esos son los errores habituales que cometen las clases políticas. Pero que es un país equiparable en ese sentido. El grado de intervención es difícil de ver, es difícil de decir, pero obviamente tenemos, si comparas con los años 70, de los años 70 para acá, el intervencionismo económico es menor, porque nos hemos adecuado a reglas europeas y son reglas de economías de mercado con presencia del Estado, pero no tanta presencia del Estado. Otra cosa es lo que esté pasando más recientemente, y de eso ya no tengo juicio, porque no lo estoy siguiendo tan de cerca. Pero una cosa, sí, yo no diría que es un Estado más intervencionista, diría que menos en comparación, sin ninguna duda. Proporcionalmente, entonces, la sociedad es más activa a nivel económico. Si el Estado no es tan intervencionista. Sí, claro. Sí, no. A ver, en términos de actividad económica de la gente, iba a comentar lo que has dicho al principio. La tasa de ocupación de la gente, de la gente de la edad correspondiente, de la gente que se supone que está trabajando, que puede estar trabajando, que es la de 16 a 64, como se suele medir en las estadísticas, es un poco mayor ahora que en los años 70. Pero no es mayor porque todo el mundo esté trabajando más, es mayor porque las mujeres trabajan más, mucho más. Trabajan, no es que trabajen más, trabajan lo mismo que antes o más, pero quiere decir que están en el mercado de trabajo muchísimo más. Mientras que los hombres están un poco menos. O un poco bastante menos. El que los hombres estén menos, por una parte está bien, porque quiere decir que hay más jóvenes estudiando, y por otra parte tiene un componente negativo, que quiere decir que nuestro mercado laboral les expulsa a bastante gente mayor, antes de tiempo. Antes de que ellos
de que en este caso varones quisieran marcharse, los expulsan. Y por eso la tasa de ocupación masculina tampoco más bien ha caído. Sin embargo, la femenina, ese es uno de los grandes cambios en la sociedad y en la economía española, ha aumentado un montón, acercándose a los niveles medios europeos, incluso medio altos. Sí, eso sí que es un cambio muy notable, de manera que la presencia de las mujeres en la vida social y económica es obviamente mucho más notoria y más evidente y con más influencia que en el pasado. Esto es uno de los grandes cambios que hemos vivido en los últimos 40 años. Vale, estupendo. Pues esto nos da pie al tercer bloque, que es la sociedad. Y dentro de la sociedad, Juan Carlos y Víctor Pérez Díaz, bueno, yo destacáis muchos puntos, pero no podemos todos. Pero yo he destacado tres. Uno, la familia; otro, el proceso de secularización; y otro, decís literalmente, la creciente complejidad étnica y cultural. Hacéis un juicio, y es que la sociedad parece bastante cohesionada. Ya que a raíz de lo que dices de la incorporación de la mujer, de los hombres, de la gente que se retira antes del mercado laboral, los jóvenes que estudian más tiempo, ¿cómo está la familia hoy? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuál es la salud de la familia, el papel de la familia en la sociedad? Sí, primero de que está bastante cohesionada. Eso quiere decir que las desigualdades, sean las que sean, altas, bajas o medias, no han cambiado tanto. Y si no han dado lugar a revueltas ni a muchas insatisfacciones en el pasado, tampoco lo dan en la actualidad. Los niveles de desigualdad llevan sin cambiar desde los años principios de los 90, por ahí. Desigualdad económica. Eso es una cosa. Y cohesionada quiere decir que tienes una tasa de paro del 25% y crisis muy profundas y la gente sale adelante. Y cambia gobierno, pero la gente sale adelante. Entonces, en buena medida eso tiene que ver con la familia española. La familia española ha cambiado mucho en los últimos 40 o 50 o 30 años, como queréis ver. ¿En qué ha cambiado? Ha cambiado en formas familiares. La gente se casa menos que antes, mucho menos que antes, y hay más uniones de hecho. La gente se divorcia mucho más que antes y por tanto hay más hogares monoparentales, no muchísimos más, que suelen ser resultado de divorcios, y mucho más familias reconstituidas, que le llaman, u hogares reconstituidos. La mamá y el papá vienen de haber tenido hijos con otra pareja y se juntan. Esos son hogares reconstituidos. Todo eso está cambiando. Ha cambiado la fecundidad, ya lo hemos dicho, ha caído muchísimo y no se recupera. ¿Qué más cosas han cambiado? Bueno, hay más hogares unipersonales simplemente porque hay más gente mayor y vive más años, y llega un momento que se quedan viudas, normalmente, no viudos, y viven solas. Entonces, esos son cambios evidentes en la familia. La moralidad de las relaciones y todo eso también ha cambiado, en términos de relaciones sexuales y demás. Todo eso ha cambiado. ¿Qué es lo que no ha cambiado por debajo de todos esos cambios que son muy aparentes? El tipo de familia en España, que es más o menos como el tipo de familia en el sur de Europa, es el mismo. Es lo mismo desde hace siglos, pero es el mismo desde hace 40 o 50 años. ¿Qué quiere decir que es el mismo, a pesar de todo eso que he dicho que ha cambiado? Quiere decir que es una familia de emancipación tardía. La gente se va, los jóvenes se van tarde de su casa. Y hay excepciones, alguno está por aquí que tiene hijos ya y todo con 30 años, pero eso no es habitual, eso es una rareza. La gente se va de su casa a los 29 o 30 años y tiene hijos después, a los 30 y tantos años. Y es una de las razones por las que tiene menos hijos, porque se pone tarde a tenerlos. Entonces, ese rasgo de emancipación tardía y vivienda cercana de los padres, eso no es ni producto de la crisis esta, ni de la anterior. Eso es un rasgo histórico de los países del sur de Europa, que nos diferencia muchísimo de los países del norte de Europa, que siempre han tenido una emancipación mucho más temprana y no ligada a la formación de nuevas familias, sino simplemente ligada al trabajo. Se marchaban de casa para trabajar en otra ciudad, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, en Holanda, en Suecia. Eso lleva siendo así siglos. Y se mantiene hoy día. Entonces, si la emancipación, si la edad media de emancipación de los españolitos es de 29-30, pues la de los suequitos es de 22. Es una distancia enorme.
Y eso nos dice que son mundos distintos. Lo son. Y eso no ha cambiado. No ha cambiado porque la hipótesis que yo tengo es que la buena parte de los cambios institucionales, económicos, educativos y demás en España, lo que han hecho ha sido amoldarse a ese modelo, a este tipo de familia. Por ejemplo, antes había una cosa que se llamaba la mili, que era el servicio militar obligatorio, que tenía que hacer los varones en las condiciones adecuadas. Los miopes, muy miopes, no íbamos a la mili porque había mucha gente y sobrábamos los miopes. Entonces yo no hice la mili, pero mucha gente de mi generación la hacía. ¿Vale? En tiempos la mili se hacía muy lejos de casa. La tendencia fue a que cada vez más la mili se hiciera cerca de casa. Antes había muy poquitas universidades, podían haber crecido esas pocas universidades para atraer a más gente. No crecieron esas pocas universidades. Pusimos una universidad en cada provincia, o un trocito de universidad en cada provincia, de manera que tardes en llegar a la universidad media hora. Y así casi todo. Todo se ajusta. El mercado de trabajo. Tenemos un mercado de trabajo absurdo, con mucho paro y mucha dualidad entre temporales e indefinidos. Los indefinidos, los contratos indefinidos siguen teniendo una protección muy alta, cuesta mucho despedirlos y demás. Tienen todo tipo de privilegios, entre comillas, y los temporales están dejados de la mano de Dios. Es muy fácil despedirlos. Cuando viene la crisis ni siquiera hay que despedirlos. Acaba el contrato temporal y si te he visto no me acuerdo. Vale. ¿Eso es problemático? Sí, es problemático. Porque no permite carreras laborales con sentido, ni vidas con sentido, porque tardas mucho en estabilizarte. Y aprendes menos que si tienes un contrato indefinido, todo eso. Eso lo han dicho mil veces los economistas. Pero no pasa nada, porque los temporales y los indefinidos viven juntos. Unos son los padres y otros son los hijos. No pasa nada. Cuando haces ese cambio en los años 80, quien lo hace, no sé si están pensando en esos términos, pero de facto sí que lo está. Liberalizas la entrada al mercado de trabajo para la gente nueva que entra, que son jóvenes y mujeres en su momento, que se pueden despedir muy fácilmente porque simplemente no te renuevo el contrato temporal, incluso te despido y te doy una indemnización muy bajita y proteges a los otros. Y nadie se queja. Los economistas hablan de insiders y outsiders. Los insiders del mercado de trabajo son los protegidos, los indefinidos. Los outsiders son los precarios, los parados, los temporales. No importa, cenan todos los días juntos. Que son las mismas familias. Y a ti tienes dificultades, vale, pero no pasa nada porque vives con tus padres hasta que tienes 30 y tantos años o 30 y algo años y luego te emancipas habiéndote comprado una casa o medio comprado una casa y vives al lado de tu familia. Es decir, yo creo que buena parte de los cambios que hemos vivido se han amoldado a eso. Por eso el sistema funciona. Funciona de aquella manera, pero funciona. Sí, yo no sé si se podría hacer una sociología del tupper, ¿verdad? Que va en la calle frente a la de al lado. Eso ya depende de las tradiciones. En mi casa no había tanto de eso. Es más la posibilidad, de estar cerca y el estar cerca, de hecho. Es que en el norte de Europa, por ejemplo, eso de estar en continuo contacto con tu familia de origen por teléfono, porque vas a ver a tus padres, porque comes con ellos el fin de semana, te cuidan los nietos y demás, eso no se da simplemente porque vives lejos. Y cambiando un poco de tercio, el tema de la secularización que estudiáis en vuestro libro, ¿cómo ha cambiado la sociedad religiosa española? ¿Qué significa que hay un proceso de secularización? ¿A qué ámbitos afecta? ¿Cómo podéis medir la secularización si es que se da? Sí, aquí tenemos un juicio un poco distinto, Víctor y yo. Él piensa que los indicadores no son tan buenos y que por debajo de esos indicadores que muestran una secularización acelerada queda más pozo de la cultura religiosa de los españoles. Yo no lo tengo tan claro. Pero bueno, los indicadores lo que dicen es que si en los años 70 casi el 100% de la población se consideraba católico, ahora más bien es 60 y poco por ciento.
y la práctica religiosa obviamente ha caído muchísimo. De eso, los que tenéis una vida un poco más religiosa y de práctica y demás lo sabéis muchísimo. Y los que no lo tenemos, nos fijamos y vemos cómo están las iglesias y quién va a las iglesias. Y va poca gente. La gente se casa mucho menos por la iglesia, muchísimo menos. Y eso es un fenómeno extraño que yo no sé interpretar bien, porque no es que ha ocurrido paulatinamente y de repente, a partir del año 2000, fue el año 2000, pero puede haber sido 1997, pero fue el 2000, hace así, la proporción de matrimonios católicos sobre el total. Así, una caída brutal, desde niveles del 80 y tantos % a niveles, los actuales no me lo sé porque los años de la pandemia son un poquito más complicados, pero fácil que sea en el 25%. No, es que es una cosa brutal. Hace unos años estaba en el 40% y bajó otra vez al 30% y ha seguido bajando. O sea que debe estar por ahí, el 30%, 25-30%. Y para mí eso es un indicador fuerte, sólido de secularización. ¿Por qué? Porque me dice que mucha gente ya inicia sus vidas familiares totalmente o casi totalmente al margen de la vida religiosa, en este caso de la vida de los católicos. Eso quiere decir que la inmensa mayoría de esos que no se han casado por la iglesia no van a bautizar a sus hijos. A lo mejor alguien los bautiza de extranjis, pero tampoco penséis que va a ocurrir. Pero los padres no. Eso quiere decir que los hijos, con menos probabilidad, van a tener el tipo de socialización propia de vivir en modo católico, digamos. Eso es muy obvio. Les van a matricular menos en religión en la escuela. Eso no quiere decir que sirva para algo, pero ni siquiera van a hacer eso. Si no los bautizan, ellos mismos no se van a bautizar, muy improbable. No van a pasar por todos los ritos y todos los tránsitos que pasan los católicos. Todo eso, ese tipo de socialización no se va a dar, apenas se va a dar. Las costumbres, buena parte de las costumbres no encajan con, no sé si la doctrina de la Iglesia, pero sí con la moralidad que difunde la Iglesia. Pues que la gente no se case. La Iglesia supongo que prefiere que la gente se case a que no se case, incluso aunque se case civilmente y no canónicamente. Pero si no se casa, eso es, digamos, en el orden de preferencia sería en el tercero. Bueno, pues cada vez menos gente se une sin casarse y tiene hijos sin casarse. Y aumenta el porcentaje de hijos de madre no casada. Los abortos, en términos de moralidad, es claramente... los abortos voluntarios, las interrupciones voluntarias del embarazo y todo eso. Son claramente contrarios a la moralidad que difunde la Iglesia y aumentaron muchísimo, y luego ya se han estabilizado, pero tenemos tasas no desdeñables. Los divorcios aumentaron muchísimo también, y ahora mismo tenemos tasas no de las menores de Europa, sino más bien medias altas de Europa. Es decir, hay una colección de indicadores, y me dejo alguno, que sugieren que la vida de la gente está más apartada de lo religioso que hace 60 o 50 años. Y permíteme que lo relacione esto con el primer punto, que es el político. La agenda católica, por simplificar mucho, ¿hasta qué punto crees que puede influir en el voto? La agenda católica no lo sé, porque yo entiendo que hay varias. Dependiendo de los grupos y dependiendo de los partidos y dependiendo de los organismos dentro de la Iglesia, pero lo que sí se ve en España y no se ve en tantos otros sitios es una asociación relativamente clara entre la identificación como católicos o no católicos, católicos practicantes, católicos no practicantes, indiferentes, agnósticos, ateos. Esas son las categorías más o menos que se suelen utilizar en las encuestas. Católicos muy practicantes, proporción de voto a partidos de derecha, PP, Vox y todo eso, altísima. Ateos, proporción de votos a partidos como Vox y PP, cero, prácticamente. Es decir, hay una asociación muy fuerte entre autoidentificación religiosa y autoidentificación política. Muy fuerte. Si lo ves en términos de la escala de izquierda a derecha, que en las encuestas del CIS va del 1, que es la izquierda, al 10, que es la derecha. En el 1 y el 2 hay muy poquitos católicos practicantes, y mientras que en el 9 y el 10 hay muchos. Y luego están las posiciones intermedias, evidentemente, claro, y van variando los porcentajes de manera correspondiente a cómo va variando la ideología, pero sí hay una asociación fuerte que no se da tanto en otros sitios.
y que se ha mantenido a lo largo de la democracia, es curioso. Mientras que en otros países nórdicos, yo recuerdo alguna vez que he visto esas encuestas, la identificación como religioso o no religioso, no. Yo creo que eso tiene que ver con nuestra historia, con la historia política y social, historia política y religiosa de España. Muy bien. Vamos, eso. Vamos a la última pata para que nos dé paso a la pregunta. En esta pata, perdón, que me deja una cosa. El tipo de sociedad lo identificamos muy bien por la forma de familia, por esa forma que he dicho de emancipación tardía, vivo cerca de casa de mis padres, me gusta mucho mi familia, no me importa estar con mi familia, estoy muy a gusto con mi familia, ¿vale? Y en el norte de Europa es al revés. La contrapartida de todo eso es que aquí cultivamos mucho menos otros círculos de sociabilidad, como por ejemplo las asociaciones voluntarias. Tenemos tasas de participación en las asociaciones voluntarias muy bajas, históricamente bajas, y no han cambiado esas tasas bajas en los últimos 40 o 50 años, a pesar de 40 o 50 años de vida, 50 años de vida democrática, crecimiento económico, hemos salido por el mundo, hemos viajado, estudiamos mucho más, estamos más cultivados, todo eso ha cambiado, pero nuestra tasa de pertenencia a asociaciones apenas ha cambiado. Va junto las dos cosas. Va junto ese modelo de familia con no cultivar tanto otras maneras de participar en la sociedad. Mientras que en el norte es al revés, tienen familias más despegadas, con emancipación temprana y tasas de asociacionismo voluntario muy altas. Con lo cual, si quieres un modelo de sociedad, va condicionado a un modelo de familia y viceversa. Pues yo no me atrevería a decir eso del todo, pero sí, hay demasiada coherencia como para que entre esas dos dimensiones, digamos, como para que no se pueda afirmar algo parecido a eso. Sí. Y el último reto que se nos ha olvidado es de que la España del año 2021, en términos de composición étnica, cultural y todo eso, no es la España del año 1980. O sea, la proporción de gente que viene de fuera, no me acuerdo bien de las cifras, que tiene un origen de fuera, pues a lo mejor ahora mismo ya es un 15%, o incluso más. Y en algunas regiones mucho más todavía. ¿Y antes cómo era? Antes nada. Antes, en el año 1990, el porcentaje de extranjeros o de gente con origen extranjero era el 0 no sé qué por ciento. Claro. No, eso es un fenómeno desde el año 98-99 en adelante. Y eso, bueno, ya lo sabemos, y con eso y eso es uno de los retos importantes con los que tenemos que lidiar. Porque no es lo mismo tener una España de blanquitos catoliquitos de tradición católica, todos así, y que una España con tantas tradiciones culturales, con etnias distintas y con incluso tradiciones religiosas distintas. Justo te iba a preguntar por esto, porque en la última pata, la de la cultura, habláis de una cultura en España del respeto a las gentes. ¿Tiene esto cómo lo medís? ¿Qué significa que hay un respeto a las gentes que se empieza a cundir? Yo lo interpreto como tolerancia, pero no sé si es a esto a lo que os referís. Bueno, aquí tendría que estar Víctor para responder. Porque yo no sé cómo medir eso. Yo creo que sí, básicamente llevamos una vida civilizada, bastante civilizada. Pero mis indicadores son muy gruesos, nos matamos poco y ya está. Y tenemos tasas de homicidio bajas. A los inmigrantes se les acepta mucho, y, poco regular. En términos, eso es más complicado de medir, y depende de cómo se hagan las preguntas, pero yo creo que salta a la vista que no es que haya una convivencia súper amistosa y amorosa y son como españoles, pero en muchos casos sí que es así. Supongo que varía un poco por zonas. Yo creo que el tipo de integración, si es que esa es la palabra que está produciéndose, es interesante porque no es muy segregada. Es segregada porque siempre es segregada en todos los sitios, pero no tanto. Por ejemplo, en Francia, en París, hay una segregación brutal de barrios. Hay barrios que son todos de gente que viene de fuera, toda la gente que vive ahí. En el propio París, entendido en sentido amplio, y lo que llaman, que yo no lo diré bien en francés, banlieue. Las banlieues son todos hijos, o sea, primera, segunda o tercera generaciones de gente que ha venido de fuera, de inmigrantes. Y aquí no tenemos eso. Depende de las zonas. Entonces yo creo que eso da una pista, aunque hay segregación evidente. Por ejemplo,
En los colegios concertados hay muy pocos extranjeros, pero eso tiene que ver con dónde están situados los colegios concertados y también con la barrera económica, que no tenía por qué ser así. Quitando ese tipo de falta de mezcla, que podría ser mayor, hay bastante mezcla, creo yo. No ha habido... Alguna vez ha habido algún acontecimiento así grave, pero hay que remontarse hasta una cosa que pasó en El Ejido, en Almería, hace... ya no me acuerdo, ahora, si no hace 20 años, con un problema grave de enfrentamiento con gente de Marruecos, por circunstancias muy complicadas de cómo era la vida en las explotaciones en Almería y cómo vivían y demás, hubo un conflicto. Pero así conflictos gordos no hemos tenido. Yo no sé si es que somos más tolerantes o menos, o que nos acostumbramos a cualquier cosa. En términos de cultura, yo diría que sí, tenemos una cultura más o menos civilizada. Yo no creo que tengamos una buena cultura de la conversación cívica. Por lo pronto, por lo que he dicho antes, porque no tenemos mucha participación cívica en asociaciones. Entonces, si no tienes esa participación, no te curtes en un tipo de conversaciones, que son las de los asuntos del común. Conoces muy bien a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, y la vida cotidiana la manejas bien en las conversaciones, pero la vida pública y común menos. Dinos en este sentido, y perdona, pero como dos titulares, porque vamos regular de tiempo y sí que queremos daros paso también a vosotros que participéis de esta conversación. En este sentido de la conversación pública, conversación cívica, participación cívica y asuntos públicos, dos titulares sobre redes sociales y medios de comunicación. Dos titulares. A ver, en términos de cantidades, el consumo de prensa generalista se ha desplomado en España. Y el consumo de los medios tradicionales va cayendo, mientras que el consumo de los nuevos medios, que son en buena medida redes sociales, está subiendo mucho. Es decir, el contacto con la vida del común, si es que en las redes sociales hay mucha vida del común, cada vez es menos por medios tradicionales y cada vez es más por redes. Yo cuando hablo con mis alumnos y les pregunto si leen el periódico, nadie lee el periódico. Y son alumnos de sociología, no leen el periódico. Pero me dicen, no, pero nos enteramos de las cosas. Y digo, ¿cómo se enteran de las cosas? Y me dicen, bueno, no todos, me dicen, a través de TikTok. Entonces yo digo, ¿cómo que te puedes enterar a través de TikTok? Bueno, es lo que me dicen, no digo que sea... Entonces, es evidente que en las nuevas generaciones, jovencitos y demás, adolescentes y demás, su contacto con lo común, que no sé si es tan común, es a través de las redes sociales, a través de los teléfonos. Y la gente mayor todavía, su contacto con lo común es a través de la televisión y la radio. Pero la prensa simplemente va desapareciendo poquito a poco. En parte porque, y esto ya es un juicio muy, muy personal, muy particular, la prensa es de baja calidad. Y no me extraña que la gente lo lea cada vez menos. Pero eso es un asunto particular y no está ni en el libro ni en mis investigaciones. Entonces, redes sociales y participación en lo común. Ahí se corre un riesgo, pero no creo que esté tan bien medido, de vivir en mundos burbuja, digamos, en los cuales la conversación es con gente parecida a ti. Eso es muy cómodo, muy agradable, y es como estar con tu familia, pero estamos en las mismas. Esos son círculos pequeños en los que no sales de tu perspectiva. Pero yo no sé si eso está pasando o no está pasando tanto, porque no es fácil de medir, y las veces que lo han contado algunas investigaciones luego no son investigaciones tan sólidas, porque no es fácil de medir eso. O sea, muchas cosas no son fáciles de medir. La sociología bien hecha, que no necesariamente es la de este libro, sino la seria, no es tan fácil, porque muchos aspectos de la realidad no son tan fáciles de medir, y esto es uno en particular. Si la gente cómo está comportándose la gente en las redes sociales y si se está creando burbujas o no. Yo ahí suspendo juicio, porque no lo sé, porque yo llevo oyendo hablar de lo pernicioso que son las nuevas tecnologías desde que tengo uso de razón, y nunca he visto un estudio que lo aclare del todo. No. Cuanto más porque antes eran los videojuegos. Cuanto más videojuegos, peor te va a ir en la escuela. Vas a consumir más drogas, vas a ser más delincuente todavía.
asociaciones espurias en el sentido de que no reflejaban causalidad, sino simplemente que una cosa va junto a la otra, concomitancia, como dice Durkheim. Entonces yo suspendo el juicio porque nunca he visto buenos estudios al respecto. Y eso es lo que yo tendría que decir. Sí. Yo preferiría que hubiera más consumo yo preferiría, desde el punto de vista del ideal de sociedad civil y de cultura de la conversación, que hubiera mucho más lectura de la que hay, mucho más consumo de buenos medios de comunicación de la que hay. No tenemos toda la que debería, según lo que ha aumentado el nivel de educación formal de los españoles. El nivel de educación formal de los españoles ha aumentado un montón. Porque hay mucha más gente que va a la escuela, mucha más gente que hace la primaria, la secundaria, el bachillerato, la universidad, los másteres y todo eso. Ha aumentado un montón. Pero el nivel de conocimientos que se pueden medir en algunas pruebas internacionales y el nivel de consumos culturales no ha aumentado a la par que ha aumentado el nivel educativo. Y eso sí que lo señalamos aquí. Y es difícil de medir también porque no hay tantas encuestas sobre eso, pero las pocas que hay lo muestran. Todo el mundo debería saber inglés en España ya. Todo el mundo que ha estado escolarizado los últimos 40 años. Y no es así. No lo es. Eso es por poner un ejemplo, no digo que sea lo más importante. No lo es. Y se comprueba cuando preguntas en las encuestas internacionales, ¿usted se maneja más o menos bien con el inglés? Pues porcentajes bajos en España. ¿Han mejorado? Sí, pero siguen siendo porcentajes bajos. Pero llevamos aprendiendo inglés desde que tenemos 3 años hasta que tenemos 16 años, desde los años 90 o 80. Y no deja tanto pozo. Entonces, yo creo que el cambio, creo que la cultura cívica tiene problemas en ese sentido, en el sentido de que para que la conversación para que la conversación cívica tenga sentido, tiene que tener contenido. Contenido es conocimiento. Y para que sepamos pedir cuentas a los políticos, tenemos que saber cosas también. Y no simplemente fiarnos de los últimos eslóganes y los últimos conocimientos superficiales que se están difundiendo en los medios. Tienes que saber de algo. Y tienes que participar en conversaciones con sentido. Está bien participar en una conversación con sentido con tu familia. ¿Cuánto los quieres? ¿Cuánto te preocupas por ellos? ¿Qué has hecho? ¿Qué has dejado de hacer? ¿Cuándo vas a llevar al médico a tu padre? Eso está muy bien y es la base de la vida. Pero si quieres dar un paso más, te hace falta conocimiento y te hace falta hábito de poner en práctica ese conocimiento. Y yo creo que en España tenemos poco hábito de eso. Que es justo, llegamos a este momento que es esto lo que queríamos escenificar, porque preguntas simples como esta, ¿estamos polarizados o no?, requieren una respuesta compleja y es a lo que no estamos acostumbrados, y no requieren un método. Entonces, si os fijáis, hemos hecho muy de puntillas un pequeño recorrido por la sociedad española en estos 40 años, pero es que es necesario, para pensar la política y para pensarnos a nosotros mismos, es necesario hacer este recorrido y este método simplemente para responder a una pregunta sencilla que seguro que todos ya teníamos a priori una idea. ¿Estamos polarizados? ¿Sí o no? Seguro que antes de escuchar la conversación teníamos una idea. Nos interesaba desde Barbarismos escenificar que para responder a una pregunta simple hace falta un proceso que es extremadamente complejo. Y llegamos al punto en el que ya sí que te puedo hacer la pregunta. ¿Y entonces estamos polarizados o no? Es una pregunta muy simple y la respuesta no es simple. Entonces, una cosa es que lo primero es hay diferencias hay diferencias de juicios sobre los asuntos del común. En las sociedades tiene que haberlas. No es que sea bueno o que sea malo que las haya, las hay. Y una parte de esas diferencias tiene que ver con polaridades, que puede ser izquierda-derecha, norte-sur, España-no España, pueblo-clase política, lo que sea. Hay un montón de polaridades. Y en las políticas también. Gente más partidaria de la economía del mercado, gente menos partidaria, gente más partidaria de que se enseñe religión en las escuelas, gente que dice que es una barbaridad. Esas polaridades son normales. Es porque el juicio sobre las cosas del común admite esas diferencias, requiere esas diferencias y además no podemos evitar que haya esas diferencias. Entonces, puede haber polaridades. Esas polaridades se pueden cohesionar o no en alguno de los ejes. Cuando se habla de polarización, se suele referir uno al eje izquierda-derecha o algo parecido.
y es probable que una parte de esas polaridades cohesione hasta cierto punto en ese eje en España y en otros sitios. Nosotros pensamos que no cohesiona tanto, que no cuaja tanto en ese eje. ¿Por qué? Porque hay un montón de opiniones que con matices comparte un segmento central amplio, un segmento central de centro-izquierda, centro-derecha, digamos. Opiniones sobre la política social, sobre la política económica, sobre la escuela, sobre la sanidad, sobre 1000 cosas. Además, ese 80%, digamos, que dicen 80 dicen 70, ¿no? Depende de las políticas. Es el que le está diciendo a los políticos consenso, diálogo, no os enfrentéis y todo eso. O sea que hay un centro amplio que en el libro que eso es una frase, dice un centro amplio que se avergüenza de decirlo, o algo así, decimos. Pues sí, hay un centro amplio que se avergüenza de decirlo. Vale, entonces, hay polaridades, pueden cuajar en la polaridad izquierda-derecha o no. Una parte cuaja, evidentemente, lo que hemos visto antes, la religiosidad y qué pasa con la Iglesia Católica y todo eso, cuaja. Izquierda-derecha funciona, pero no todas tienen por qué cuajar. Vale, pero admitamos que cuajan unas cuantas. Sobre la economía, sobre el papel del Estado y demás. No pasa nada. Son maneras de entender el mundo y es normal que haya esa diversidad. Ahora, una cosa es que haya polaridades, otra cosa es que la distancia sea grande entre esos polos y que no se puedan entender y que no puedan llegar a compromisos. Incluso con una distancia grande se puede llegar a compromisos, dependiendo de los temas. Vale, eso es otra cosa. Y luego una última cosa es el transcurso, la evolución de esa polaridad. Es decir, se alejan los polos, suponiendo que los polos sean algo tan relevante, o no tanto, o no se alejan. Se alejan porque los que habitan uno de los polos se hacen más extremos o porque los dos se separan. ¿Y qué significa que se alejen? Pueden alejarse porque los juicios sobre los asuntos morales cambien y cambien mucho en uno de los polos y poco en otros. Entonces, de repente, el centro geométrico que había entre esos polos se ha ido más hacia un lado. Puede ser por eso. Puede ser porque crezca la animadversión entre los polos, entre la gente que habita en esos polos. Nosotros hemos intentado medirlo de una manera un poco chusca, la verdad, pero es que no hay tantas. Con una pregunta que dice: ¿usted con qué grado de probabilidad votaría a este y a este otro partido? De 0 al 10. 0 nunca le votaría, 1 y el 10 siempre le votaría porque está encantado. Entonces, si juntamos los ceros y los unos, es la gente que siente más rechazo a los partidos. Y eso lo utilizamos como indicador de rechazo. Entonces, ese rechazo sí que ha aumentado, no muchísimo, pero sí que ha aumentado. Pero está muy asociado con las crisis y con la ejecutoria de los gobiernos, de los partidos en los gobiernos, y con la percepción que tiene la gente de esa ejecutoria. Y luego, por ejemplo, aumentó mucho la animadversión hacia el PSOE, que siempre había tenido un rechazo, si lo queréis decir así, relativamente bajo, con la crisis de los años 8, 9, 10, 11 y demás. Y luego aumentó la animadversión al PP, con la prolongación de la crisis. ¿De acuerdo? Pero no necesariamente implica que los polos, que haya aumentado la animadversión entre los polos, porque una parte de ese crecimiento del rechazo fue generalizado. El rechazo al PSOE aumentó generalizadamente y el rechazo al PP aumentó generalizadamente. Es decir, es más bien un juicio de la gente frente a la clase política. Entonces, sí que ha habido un poquito aumento del rechazo y un poquito aumento de la distancia entre los polos. También se puede ver también por la cantidad de gente que se sitúa en los extremos del espectro político así medido. Hay algo de eso. Mucho no, poco. ¿Por qué lo hay? Pues en parte por lo que acabo de decir de ese rechazo a los partidos gobernantes que se ha manifestado después en la aparición de nuevos partidos, y en parte por la agitación de los partidos gobernantes y de los nuevos partidos, la agitación de sus votantes, que en España ha sido, en los últimos tiempos, no sabría decir cuántos años, un poco agresiva. Y entonces sí que se nota algo de distanciamiento entre la gente que está
en los extremos, digamos, pero no muchísimo. Y si lo hay, viene sobre todo por el efecto ese de eco de lo que está pasando en la clase política. Matiz y duda, que los datos, no tenemos datos para los últimos 4 o 5 años. No, miento, para los últimos 4 o 5 años. Entonces yo no sé si entre medias ha pasado, no creo que haya cambiado mucho las cosas, pero el ambiente político de los últimos tiempos a mí me sugeriría un poco un cierto distanciamiento entre los bloques, digamos. Pero no puedo decirlo porque los datos llegan hasta, no me acuerdo hasta qué año llegan, pero escasamente el 19, una cosa así. O sea que yo creo que eso hay que verlo con mucho cuidado y hay que examinar bien lo que queremos decir y luego los trucos del concepto de polarización, porque es como si la gente se estuviera polarizando y la clase política no tuviera nada que ver. No. Si la gente se está polarizando es porque la clase política se está polarizando. Pero la gente por su cuenta, ¿por qué se va a polarizar? Y luego hay otro truco que se suele utilizar en la discusión pública, es no se sabe cómo juntar polarización, populismos y cosas así. Yo creo que es otro truco porque son fenómenos distintos. Bueno, esto da pie a una conversación ulterior, pero como estamos ya cerca del tiempo y queríamos daros paso luego durante el vino, porque también hay una parte de la sociología de grupos que nos dice que en público cuesta más hablar, pero que luego en el vino nos acercamos. Entonces, el que esté más cómodo luego, continuamos la conversación de esa manera, y si a alguno os apetece intervenir ahora, pues es el turno para ampliar la conversación y testimoniar que la conversación siempre tiende a ser más grande. Pues si quieres te pregunto desde aquí. Sí, se oye bien. Se oye bien, ¿no? Se oye bien, pero no os veo nada. No me ves, ¿no? Si me pongo aquí a la luz mejor. Da igual. ¿Sabes qué soy? Sí. Bien. Ha habido bastantes cosas que... O sea, primero de todo, muchas gracias porque es un análisis muy tranquilo, una realidad que a nosotros nos llega en el poco tiempo del que dispones para informarte de cuál es la situación muy crispada, ¿no? Tanto lo que has dicho de los partidos políticos como de los medios. Ahí sí que es verdad, algunos indicadores que yo manejo como ciudadano de pie, que son los pocos a los que tengo acceso, ¿no? Pues llega la crisis demográfica, la crisis económica, el crecimiento de la inseguridad, Securitas Direct ha multiplicado por bastante sus beneficios este año con solo el tema de la ocupación, el tema de los delitos en la calle, te llega la crisis internacional, tú comentas ahora, ¿no? que la confianza en los partidos es baja, que la distancia percibida entre los partidos políticos y la sociedad es baja, es muy elevada, ¿no? Hay muchísimas diferencias, son miles de prismas, son miles de caras de una sociedad que es muy difícil de analizar. Y mi pregunta a lo mejor es demasiado simple y a lo mejor es inútil plantearla así, pero efectivamente es fácil vivir en mundos burbuja, tanto en redes sociales como en la comodidad, ¿no? Entonces es una pregunta doble. Por un lado, los políticos que tenemos en España ¿son representación de esa sociedad o son los que están jaleando la polarización? ¿Son representación de una sociedad polarizada o son los que jalean esa polarización? A lo mejor es demasiado simple, ¿no? Porque da la sensación de que lo que sucede en medios a nivel de calle parece que el español medio prefiere convivir con la diferencia a convivir cabreado, ¿no? con ese diferente que hay que eliminar, ¿no? Y por otro lado, tú hablabas ahora de que es necesario saber y hay que salir de ese círculo de confort para favorecer ese entablar, pues esa conversación que nos hace frenar esa polarización, ¿no? Indicadores de educación, indicadores de consumo de medios, de televisión, de series, no paran de crecer, y tú lo has dicho, ¿no? La sociedad española tiene un acceso a un mundo cultural, ¿no? A la educación en diferentes etapas que nunca antes había existido. Y sin embargo, lo que nos llegan son esos ecos de nuestros padres vivían mejor, ¿no? La sociedad antes era mejor. La gente no estaba tan cabreada, esto no estaba así, en mis tiempos era mejor, ¿no? Parece que todos los indicadores tumban unos eslóganes que son fáciles de consumir. Segunda pregunta. Tercera parte. ¿Qué favorece o qué se puede hacer, aparte de cosas como estas, ¿no? para que
que el individuo quiera salir de su zona de confort, porque es algo, como acabamos de ver ahora, y en todos los barbarismos que hemos hecho este año, que enriquece y que ayuda a una sociedad sana. A ver, la primera pregunta, que es ¿de dónde procede la crispación o el intento de polarización? Yo creo que sobre todo tiene que ver con las formas políticas, las formas de comportamiento político de la clase política en España, sobre todo. Pero eso no quiere decir que no tengan algún eco o que no reciban también mensajes de una parte de la sociedad. Yo creo que la mayor parte de la sociedad no, pero si utilizan algún tipo de mensajes es por algo, porque tienen algún eco, porque si no, no los usarían. No son mensajes eficaces, no serían mensajes eficaces. O sea, que yo puestos en la balanza pesa mucho más los comportamientos de la clase política y menos lo de la gente, pero no descarto que una porción de la gente le vaya a la marcha en el enfrentamiento. No es tan difícil, no es tan fácil de estudiar, porque tú dices, es que la gente en su vida se mezcla y acepta la diversidad de todo eso. Ojo, porque no se habla de política tanto. Porque es como estamos acostumbrados a ver la política en términos partidistas, casi nunca hablamos de política porque es muy fácil responder en términos partidistas. Entonces, ahí eso es un riesgo que la gente prefiere no correr. Cuando digo la gente prefiere no correr, os dais cuenta que estoy simplificando y exagerando, pero para entendernos. O sea, que yo ahí suspendo un poquito el juicio también. Yo creo que hay que no nos acostumbramos a... No estamos tan bien acostumbrados a hablar de política y nos cuesta. Sí, creo que eso es verdad. Asunto distinto es que vivamos en tiempos de crisis. Yo creo que vivimos en tiempos de crisis. Independientemente de que vivamos mejor o peor que nuestros padres o nuestros abuelos, pero vivimos en tiempos de crisis. No necesariamente en el sentido negativo de la palabra crisis, pero sí en tiempos de cambio, tiempos de incertidumbre, tiempos de transformación en casi todos los ámbitos. Tú tienes una sociedad en la que no había extranjeros y ahora hay un 15-20% de extranjeros. Bueno o malo, da igual. Vives en una sociedad en la que el mundo internacional no es tan estable como era hace 20 años. Vives en un mundo en el que las crisis financieras internacionales son muy notables. Vives en un mundo que tiene muchos sobresaltos económicos, muchos. Vives en un mundo en el que las familias, aunque se mantienen estables en un sentido, en otro sentido, muy cambiante. De repente te divorcias, tienes hijos, ¿qué pasa con eso? O sea, yo no digo que no haya crisis. Hay discusiones importantes en términos de los valores que orientan nuestra vida, de las cosas que están bien, de las cosas que están mal. Eso también es una crisis. No en el sentido malo de la palabra, o en el sentido negativo, sino en el sentido de que están cambiando las cosas y hay dudas acerca de los caminos que vamos a seguir. Y otra cosa es cómo se plantea en los medios de comunicación, que suele plantear solo la parte negativa de todas esas crisis y todos los acontecimientos cotidianos. Y eso yo creo que es común a bastantes medios de comunicación en Europa, pero en España está muy intensificado. Lo que llaman ahora los finos el clickbait, ese es para que hagan clic, clic, clic y entonces les paguen dinero por publicidad a los medios. El clickbait, es decir, el sensacionalismo es evidente en buena parte de las informaciones que se manejan en los medios de comunicación y tal y como se transmiten, es muy evidente. Y eso no ayuda a la conversación, evidentemente, eso agita a la gente. Mucha gente lo que hace simplemente es conectar. Pero sí que hay algo de eso, bastante de eso, diría yo. Eso no ayuda a la formación de una conversación, a una cultura de la conversación libre y civilizada, no ayuda a nada. Porque sirve para angustiar y meter miedo. Y yo creo que sí que alguna porción de la gente le angustia, le mete miedo y a otra porción, por ejemplo a mí,
Mi reacción es desconecto. Porque no quiero que me angustien y no quiero que me metan miedo todo el rato. Que me aterroricen todo el rato con todo tipo de asuntos. ¿Los asuntos son graves o no son graves, objetivamente? El asunto de que tenemos una tasa de paro alta todavía, eso es un asunto grave. El asunto de la ocupación es grave, aunque no sea muy amplio. Es grave porque es una ruptura de las normas jurídicas básicas. Y me da igual que sea 1 de cada 100.000 viviendas que 10 de cada 100.000 viviendas. Y eso no, si no funciona mínimamente la propiedad privada, que es una de las bases de nuestra vida económica civilizada, aunque sea en casos, en pocos casos, es un indicador de que algo no funciona. ¿De acuerdo? O sea que otra cosa es el uso aprovechado que hacen los medios de comunicación para clickbait y algunas empresas para, bueno, lo que has dicho tú de Securitas Direct, pues sí, claro, pero eso es el producto de una conversación pública en el que se mete mucho miedo a la gente. Igual que nos han metido miedo con el coronavirus desde el primer momento y nos han aterrorizado, sin que hiciera falta. Entonces hemos tenido una reacción más bien de miedo y de angustia que mucha gente todavía no se ha quitado. Entonces sí, yo coincido con ese diagnóstico, pero admito también que vivimos tiempos de crisis. Y la última cuestión es ¿cómo se sale de los círculos cercanos y amigables y demás? Yo no lo sé. Si estuviera Víctor aquí diría, con 1000 iniciativas como esta, ya, sí, ¿dónde están las 1000 iniciativas como esta? No hay tantas, no las hay. Yo creo que en España nos cuesta mucho este tipo de iniciativas porque nuestra predisposición a ocuparnos de los asuntos del común es baja. Porque todo esto cuesta, hacer esto cuesta mucho. Cuesta, a lo mejor al que se inventó barbarismos, a los que se inventaron barbarismos no les cuesta porque su vida es así, porque les va a la marcha. Es decir, les parece lo más normal del mundo montar una iniciativa como esa y no les es costoso. Pero a la inmensa mayor parte de la gente todo eso le cuesta. No en términos de coste material, de tiempo, de dinero, le cuesta siquiera pensarlo, le cuesta desarrollar la disposición para hacerlo, le cuesta mantenerlo. Entonces yo creo que en España no tenemos un suelo muy propicio para ese tipo de iniciativas, pero una de las maneras de salir de los círculos sería esa. Otra manera, nosotros aquí proponemos una manera, que es un poco extraña, y no creemos que se vaya a producir, ¿de acuerdo? Pero como Funca nos pidió rematar con alguna propuesta, que yo odio hacer eso. Lo odio porque no es fácil cambiar las cosas. Yo en esto no soy pesimista, tengo un pesimismo tranquilo. Yo creo que la sociedad española es la que es y ya está. Y tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y en comparación con el conjunto de sociedades mundiales es una sociedad súper rica, con mucha esperanza de vida, con unas comodidades enormes, muy civilizada y todo eso. Pero, puestos a cambiar para mejorar, a mí se me ocurría romper los círculos viciosos de la familia. Es decir, cortar, por ejemplo, y conseguir que el mercado de trabajo fuera de verdad más flexible, con más facilidad para encontrar seguridad pronto, para marcharse de casa pronto y todo eso. A mí se me ocurría cortar por ahí, por la parte de un mercado de trabajo no dual, en el que la gente se marchara y tuviera que marcharse y saliera y viera mundo, digamos. Pero ya digo que lo escribí porque me obligaron a escribirlo. Porque no sé muy bien por dónde cortar, pero creo que hay varios círculos que habría que cortar, viciosos que habría que cortar. Uno de ellos es ese, el del mercado de trabajo. Otro de ellos, yo creo que la universidad también. La universidad podría haber crecido de otra manera, debería haber crecido mucho menos territorialmente y mucho más en algunos focos. Cuando yo estudiaba políticas hace 2000 o 3000 años, éramos de todos los sitios de España, pero no tenía ningún mérito, es que solamente había una facultad de políticas.
Y entonces yo tenía amigos catalanes, gallegos, vascos, andaluces, valencianos, cada uno de su padre y su madre. Y eso ya no lo hay porque hay facultades de políticas y ciencias sociales en toda la región, en todas las comunidades y casi en todas las provincias. Entonces, no te mueves. Mucha más movilidad es mejor para eso que estamos hablando. Mucho más salir fuera, pero no salir fuera de viaje, sino salir fuera, de vivir fuera. ¿Y eso cómo se hace? No lo consigue un aumento de la renta per cápita como el que hemos vivido, un aumento de la escolarización como el que hemos vivido, ¿cómo se hace? Yo es que no sé cómo se hace. Yo creo que las sociedades acaban trabándose de una manera, trabándose institucional y culturalmente, y no son tan fáciles de cambiar. Tenemos un par de minutos para una última pregunta, si queréis. Pues venga. A ver, pues yo digo que entiendo perfectamente y que además lo he vivido, porque yo soy de los años 40, o sea que he vivido todo lo de la familia, la vida de la familia, el número de hijos, el que la familia tenía la responsabilidad de colaborar a esa España, con esos hijos y con todo eso. Luego la sociedad va cambiando y yo ¿qué veo o qué no entiendo? Que ahora no se tienen hijos, la fecundidad es menor porque ya la sanidad, la educación vienen del Estado, con lo cual ya ese padre tiene menos responsabilidad, tiene menos hijos. Pero ¿y quién cubre los gastos del Estado? O sea, si no se une la responsabilidad de una España y de un Estado con la aportación familiar, yo no sé, ya no me va a tocar verlo, pero me lo pregunto. Sí, ese es otro de los retos de los que hablamos en el libro, que es el reto de la estructura de edades de la pirámide de población. Si tú quieres sostener financieramente un sistema de pensiones más o menos generoso y la cantidad de prestaciones que recibe la gente mayor, tienes que tener gente trabajando y produciendo bastante, mucho. Y cuanto menos hijos tienes, a largo plazo menos población tienes ahí, en las edades, en los segmentos en edad de trabajar. Y eso es lo que, en buena medida, lo que nos ha pasado en España. Y veremos, esa problemática se acentuará en, no sé, en los próximos 20 años, más o menos. Es decir, hemos hecho una pirámide de población un poco rara que no se sostiene bien. El por qué es la otra cuestión. Eso es una cuestión distinta. Tenemos menos hijos tendencialmente a lo largo del siglo XX porque se mueren menos. Esa es la primera razón. Pero luego que caiga la fecundidad caiga tanto como ha caído en España, que debemos tener la fecundidad más baja de Europa casi seguro y de las más bajas del mundo, de 1,2, 1,3 y pico hijos por mujer, que haya caído tanto, tiene que ver con que las crisis han sido muy gordas en España, muy duras, duraderas. Tiene que ver, por tanto, con que las inseguridades económicas, las que hemos tenido, no se han aplacado, no se han suavizado tanto como en otros sitios. Y tiene que ver también, con que no hemos cambiado el patrón de emancipación tardía. Y luego tiene mucho que ver con que las políticas familiares en España no han existido. Otros países han intentado contrarrestar la tendencia histórica a la caída de la fecundidad con políticas familiares variadas y se han gastado un dinero. Se han gastado, a lo mejor, los países nórdicos o Francia o Holanda y demás, han podido llegar a gastarse en los años buenos un 3% del PIB en políticas familiares, 2, 3%, una cosa así, que eso es un dineral. Eso quiere decir básicamente prestaciones por hijo, prestaciones monetarias por hijo. Y aquí ya sabéis que de eso no hemos tenido nada. Y el gasto máximo en prestaciones familiares en España a lo mejor ha llegado alguna vez al 0,8% del PIB, una cosa así. Entonces,
Pero eso es lo que ha preferido la sociedad española, por otra parte, porque ningún partido ha dicho me voy a hacer unas subvenciones a tener hijos que me gaste cada año 100.000 millones. Nadie ha dicho eso. Ningún partido lo ha dicho. Agitan un poco la bandera de la natalidad, casi ninguno. De vez en cuando ponen una subvención pequeñita de 100 euros al mes y cosas así, y se acabó. O sea que tenemos una fecundidad baja, problemática desde el punto de vista del sostenimiento del sistema de bienestar, pero, como dicen ahora, es lo que hemos votado. Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias. Como veis, el objetivo creo que se ha cumplido, y es aprender a mirar la política desde su materia, que es la sociedad, y reflejar la complejidad de ver la sociedad en la que vivimos. Todos damos por supuesto, como decíamos al principio, que la conocemos, y después de escuchar a Juan Carlos a mí se me queda la impresión de que me queda mucho por conocer, de que me falta mucho método para saber observar, y de que cuando hablamos de polarización no es solo izquierda y derecha, sino que hay otros muchos elementos, muchas más estructuras del mundo en el que vivimos que también hay que analizar, y que quizás, no siendo tan superficiales como los medios de comunicación, que nos transmiten una polarización, una confrontación, cuando uno desciende a esas otras estructuras de la sociedad ve que las cosas no son tan sencillas, y que quizás hay que pausar un poco más el juicio. Este era el objetivo, Juan Carlos, así que muchísimas gracias por ayudarnos a mirar la sociedad y estar aquí con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a vosotros. Gracias a